El caballo negro había cobrado 3 vidas en 6 meses y ahora Mateo, de 10 años, extendía su mano descalza hacia el animal que todos llamaban asesino. La multitud contuvo el aliento esperando ver la sangre del cuarto muerto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol de agosto golpeaba sin piedad sobre el pequeño pueblo de San Rafael de la Frontera, un lugar donde todos se conocían y los secretos duraban menos que el rocío matutino. En la plaza principal, bajo la sombra escasa de un mezquite centenario, se había congregado prácticamente todo el pueblo. El murmullo de la multitud era como el zumbido constante de abejas inquietas, y todos tenían los ojos fijos en el mismo punto. El cartel recién clavado en el poste de madera junto a la cantina. 20,000 pesos para quien logre domar a Sombra Negra, decía la letra firme y segura de don Miguel Sandoval, el veterano ranchero más respetado de toda la región. María Guadalupe Torres, la dueña de la tienda de abarrotes, se persignó mientras leía el anuncio por tercera vez. Sus dedos temblorosos apretaban el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del delantal. «Es una locura», murmuró a su comadre Rosa Elena. «Ese caballo es el mismísimo demonio. Ya se llevó a 3 hombres buenos al cementerio». Don Miguel permanecía de pie junto al corral principal de su rancho, a unos 500 metros de la plaza. A sus 72 años, su espalda seguía recta como un poste, aunque las arrugas profundas de su rostro contaban historias de décadas bajo el sol implacable del norte de México. Sus ojos grises, aún agudos como los de un águila, observaban a Sombra Negra desde la distancia segura del otro lado de la cerca de roble reforzada. El caballo era una criatura magnífica y aterradora a partes iguales. Su pelaje negro brillaba bajo el sol como petróleo derramado, y cada músculo de su cuerpo parecía tallado en piedra oscura. Medía más de 17 palmos de altura, más grande que cualquier otro caballo en 50 kilómetros a la redonda. Pero no era su tamaño lo que hacía temblar a los hombres más valientes del pueblo. Era la mirada. Esos ojos oscuros que parecían contener toda la furia del universo, toda la rabia de un animal que había conocido demasiado dolor. «Patrón», la voz de Ramiro Vega, el capataz del rancho, interrumpió los pensamientos de don Miguel. «¿Estás seguro de esto? Ya perdimos a 3 buenos hombres. Santiago, que en paz descanse, era el mejor jinete que teníamos. Si él no pudo». Don Miguel levantó una mano callosa, silenciando a su viejo amigo. Santiago era valiente, sí, pero valiente no es suficiente con ese animal. Necesitamos algo más. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a Santiago Ruiz, el joven vaquero de 25 años que apenas 3 meses atrás había intentado montar a Sombra Negra. La familia Ruiz aún lloraba su pérdida cada domingo en la misa. El primer intento había sido de Héctor el Toro Maldonado, un vaquero de 40 años con reputación de domar los caballos más salvajes de Chihuahua. Duró exactamente 7 segundos en el lomo de Sombra Negra antes de que el animal lo lanzara contra la cerca con tanta fuerza que le rompió 4 costillas y le perforó un pulmón. Estuvo 2 semanas en el hospital de la ciudad más cercana. El segundo fue Carlos Navarro, un charro profesional de Jalisco que había venido específicamente al escuchar sobre el caballo problemático. Carlos traía consigo toda su experiencia de 20 años domando potros bravos y una confianza que rayaba en la arrogancia. No duró ni 5 segundos. La caída le fracturó la columna y ahora pasaba sus días en una silla de ruedas en la casa de su hermana en Guadalajara. Y luego estaba Santiago. El dolor en el pecho de don Miguel se intensificó al recordarlo. Santiago había sido como un nieto para él. Lo había criado prácticamente desde que era un chamaco.
después de que sus padres murieran en un accidente en la carretera. El muchacho tenía un don natural con los caballos, una conexión que don Miguel solo había visto una vez antes en su larga vida, pero ni siquiera eso fue suficiente. Sombra Negra lo había lanzado tan alto que cuando cayó, el impacto le rompió el cuello instantáneamente. Murió antes de que pudieran llevarlo al médico. El padre Sebastián, el sacerdote del pueblo, había intentado convencer a don Miguel de sacrificar al animal después de la tercera muerte. «Es peligroso, Miguel», había dicho el cura, su sotana ondeando en el viento caliente. «Ese caballo es una amenaza para todos. ¿Por qué insistes en mantenerlo vivo?» Don Miguel había mirado al sacerdote con una mezcla de dolor y determinación. «Porque no es su culpa, padre. Algo le hicieron, algo terrible, y hasta que no averigüe qué, ese animal merece una oportunidad de redención, igual que cualquier alma perdida». Ahora, mientras observaba a la multitud reuniéndose en su rancho para presenciar los nuevos intentos, don Miguel sentía el peso de su decisión. Los 20,000 pesos representaban casi todos sus ahorros, el dinero que había guardado cuidadosamente durante décadas. Pero el dinero podía reponerse, las vidas no. Entre la multitud, mayormente compuesta de hombres con sombreros vaqueros y mujeres con rebozos protegiéndose del sol, se destacaban algunos rostros particularmente interesados. Había vaqueros de ranchos vecinos, algunos con la confianza brillando en sus ojos, otros con la prudencia que da la experiencia. Estaba también el doctor Ernesto Vargas, médico del pueblo, quien había insistido en estar presente por si acaso. Y junto a él, los paramédicos del pueblo con su camioneta estacionada estratégicamente cerca. Pero en la periferia de todo ese mar de adultos esperanzados y temerosos, casi invisible entre los grupos más grandes, había una figura pequeña que nadie parecía notar. Un niño de 10 años, delgado como una caña de maíz, con el cabello negro azabache y ojos cafés tan profundos que parecían pozos sin fondo. Mateo Rodríguez observaba en silencio sus pies descalzos cubiertos de polvo, su camisa gastada, remendada en varios lugares por las manos hábiles de su abuela. Mientras los adultos hablaban y discutían sobre quién intentaría primero, Mateo mantenía su mirada fija en Sombra Negra. Y por un momento, solo un momento, cuando sus ojos se encontraron con los del caballo a través del corral, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso. Un secreto compartido que nadie más en ese pueblo conocía. Porque Mateo sabía algo que todos los demás ignoraban. Sabía exactamente por qué Sombra Negra era como era. Y sabía, en lo más profundo de su corazón de niño, que él era probablemente el único en todo San Rafael de la Frontera que podía domar a ese caballo. La pregunta era, ¿tendría el valor de intentarlo? 6 meses antes de ese caluroso día de agosto, Mateo Rodríguez caminaba por el sendero polvoriento que conectaba su casa con el arroyo seco al borde del rancho de don Miguel. Era una tarde de febrero, y el frío invernal del desierto mordía sus brazos desnudos. Llevaba consigo un balde oxidado lleno de agua que había sacado del pozo comunitario y en su morral raído 3 tortillas de maíz que había guardado de su desayuno. El niño vivía con su abuela Soledad en una casita de adobe al final del pueblo, tan pequeña que apenas cabían un catre, una estufa de leña y una mesa tambaleante. Su madre había muerto cuando él tenía 5 años, y su padre, un jornalero que buscaba trabajo en el norte, nunca regresó. La abuela Soledad hacía lo que podía, lavando ropa ajena y vendiendo tamales los domingos, pero el dinero nunca alcanzaba. Mateo había descubierto al potro por accidente 3 días después de que lo trajeran al rancho.
El animal estaba encerrado en un corral apartado, lejos de los otros caballos, y los moretones en su lomo brillaban bajo el sol como manchas oscuras sobre su pelaje negro. Había sangre seca en sus cascos y sus costillas sobresalían de una manera que hacía que el corazón del niño se encogiera. «¿Qué te hicieron, muchacho?», había susurrado Mateo aquel primer día, extendiendo su mano pequeña a través de las tablas de madera. El potro había retrocedido, sus ojos salvajes llenos de terror y rabia. Pero Mateo no se movió, simplemente se quedó allí, hablándole suavemente, compartiendo con él el agua y las tortillas que traía. Día tras día, durante 6 meses, Mateo había hecho ese viaje secreto. Nadie sabía de sus visitas al corral. Su abuela pensaba que iba a buscar leña o a ayudar en otros ranchos. Don Miguel y sus vaqueros nunca lo veían porque el niño esperaba hasta que todos estuvieran ocupados en otras partes del rancho. Lentamente, muy lentamente, el potro comenzó a confiar. Primero solo aceptaba el agua cuando Mateo se alejaba. Luego empezó a comer de su mano. Y después de 3 meses, por primera vez, dejó que el niño lo tocara. La mano pequeña de Mateo acarició el hocico suave del animal y sintió cómo temblaba bajo su contacto, no de miedo, sino de alivio, como si finalmente alguien entendiera su dolor. «Te llamaré Sombra», había dicho Mateo aquella tarde, «porque eres negro como la sombra y porque sé que escondes algo hermoso debajo de todo ese dolor». Ahora, de vuelta en el presente, el primer voluntario se preparaba para intentar domar a Sombra Negra. Era Francisco Pancho Delgado, un vaquero de 35 años del rancho vecino, conocido por su fuerza bruta y su temperamento explosivo. Vestía su mejor traje de charro con botonadura de plata brillando al sol y una sonrisa arrogante dibujada en su rostro curtido. «Ese dinero es mío, don Miguel», anunció Pancho, escupiendo en el suelo antes de subirse a la cerca del corral. «Yo he domado caballos en Sonora, en Durango, en Coahuila. Este no será diferente». Don Miguel asintió lentamente, pero sus ojos mostraban preocupación. «Ten cuidado, Pancho. Este no es como los otros». Ramiro, el capataz, abrió la puerta del corral lo suficiente para que Pancho entrara. La multitud guardó silencio, todos los ojos fijos en el vaquero confiado y el caballo que lo observaba desde el otro extremo del corral, con esa mirada que hacía que los hombres más valientes sintieran un escalofrío en la columna. Mateo, desde su posición entre la multitud, sintió que su estómago se retorcía. Conocía esa mirada de Sombra. Era la misma que tenía cuando los recuerdos del maltrato volvían a él, cuando las cicatrices invisibles dolían más que las visibles. «No lo hagas así», murmuró Mateo para sí mismo, aunque sabía que nadie podía escucharlo. «Tienes que hablarle primero. Tienes que dejar que te conozca». Pero Pancho no hablaba. Pancho atacaba. Se lanzó hacia Sombra con una cuerda en las manos, intentando lacear al caballo en un movimiento rápido y violento. El animal reaccionó instantáneamente, como si un resorte se hubiera soltado dentro de él. Se levantó sobre sus patas traseras, relinchando con una furia que hizo que varias mujeres en la multitud gritaran y retrocedieran. Pancho, para su crédito, no retrocedió. Siguió avanzando, su machismo impidiendo que mostrara miedo. Logró lanzar la cuerda alrededor del cuello de Sombra, pero ese fue su error. El caballo giró tan rápido que la cuerda se tensó como un látigo, arrancándola de las manos de Pancho y dejando quemaduras profundas en sus palmas. «¡Maldito animal!», rugió Pancho, olvidando toda precaución. Sacó su reata más pesada e intentó acercarse de nuevo, esta vez con la clara intención de golpear al caballo para someterlo. Sombra no le dio la oportunidad. Se abalanzó hacia adelante, su masa muscular convirtiéndose en una locomotora negra de pura furia.
Pancho apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el hocico del caballo lo golpeara en el hombro con suficiente fuerza para enviarlo volando contra la cerca. El crujido de madera rompiéndose se mezcló con el grito de dolor de Pancho. Ramiro y otros 3 vaqueros corrieron a rescatarlo, arrastrándolo fuera del corral mientras Sombra pateaba el suelo y resoplaba, sus ojos aún ardiendo con una rabia que parecía no tener fin. El doctor Vargas corrió hacia Pancho, cuyo hombro claramente estaba dislocado. Entre gemidos de dolor, el vaquero maldecía al caballo, a don Miguel y a cualquiera que escuchara. Don Miguel observaba todo con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Se giró hacia la multitud reunida. «Todavía hay 20,000 pesos para quien lo logre», anunció con voz firme. «Pero por favor, piensen bien antes de intentarlo. No quiero más sangre en este rancho». Mateo apretó sus pequeños puños. Sabía que podía detener esto. Sabía que Sombra lo escucharía. Pero un niño de 10 años, pobre y desconocido, ¿quién lo tomaría en serio? ¿Quién creería que él, de todos, podía hacer lo que hombres fuertes y experimentados no habían logrado? Mientras los paramédicos atendían a Pancho Delgado, don Miguel se retiró momentáneamente a la sombra de su casa. Ramiro lo siguió, preocupación evidente en su rostro curtido por 50 años de trabajo bajo el sol. «Patrón», comenzó Ramiro en voz baja, «tal vez el padre Sebastián tiene razón. Ese animal es peligroso. Ya lastimó a Pancho. Y antes mató a Santiago», completó don Miguel, su voz quebrándose. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. «Lo sé, Ramiro. Cada noche veo su cara, cada maldita noche». Ramiro colocó una mano en el hombro de su viejo amigo. «Entonces, ¿por qué insistir? ¿Por qué no?» «Porque yo traje a ese caballo aquí», interrumpió don Miguel, girándose para enfrentar a su capataz. Sus ojos grises brillaban con lágrimas contenidas. «Yo lo compré de esos malditos tratantes de caballos en Ojinaga. Vi las cicatrices, vi el miedo en sus ojos y pensé que podría salvarlo. Igual que traté de salvar a Santiago después de que sus padres murieron». La historia de cómo Sombra Negra llegó al rancho era algo que pocos conocían. 3 meses antes de la primera muerte, don Miguel había viajado a Ojinaga para una subasta de ganado. Allí, en un corral apartado, vio al potro negro. Tenía apenas 1 año y medio, pero ya mostraba señales de maltrato severo. Los traficantes, hermanos de apellido Guerrero, conocidos en toda la región por su crueldad, lo habían usado para entrenar perros de pelea, golpeándolo y asustándolo para que los perros aprendieran a atacar. «Ese es bueno para nada», había dicho el mayor de los Guerrero escupiendo tabaco. «Está loco, lo vendo barato si lo quiere, don Miguel, pero le advierto, ese animal tiene el demonio adentro». Don Miguel había pagado 3,000 pesos por él, una fracción de lo que valía un caballo de esa calidad y tamaño. Lo trajo a San Rafael con la esperanza de rehabilitarlo, demostrarle que no todos los humanos eran monstruos. Pero el daño ya estaba hecho. Las cicatrices físicas sanaron, pero las emocionales permanecieron abiertas como heridas supurantes. «Usted no tiene la culpa de lo que le pasó a ese caballo antes», dijo Ramiro suavemente, «ni de lo que pasó después». «Pero soy responsable», respondió don Miguel, colocándose nuevamente el sombrero. «Debí haberlo sabido. Debí haber sido más cuidadoso. Santiago me suplicó que lo dejara intentarlo, y yo le di permiso porque confiaba en sus habilidades, porque era arrogante al pensar que podíamos curar algo tan roto». De vuelta en el corral, un segundo voluntario se preparaba. Era Julián Medina, un joven de 28 años del pueblo vecino de Santa Rosalía. A diferencia de Pancho, Julián no se veía arrogante. De hecho, se veía aterrorizado. Pero los 20,000 pesos eran más dinero del que vería en 5 años trabajando en el campo. «Es por mis hijas»,
le había confesado a María Guadalupe antes de entrar. Necesita una operación. Los doctores en la ciudad dicen que sin ella, no llegará a su 5º cumpleaños. María se había persignado y le había dado una medalla de la Virgen de Guadalupe. Que ella te proteja, mijo. Mateo observaba a Julián acercarse al corral con pasos lentos, casi reluctantes. Podía ver el miedo en los ojos del hombre, pero también la desesperación. Conocía esa desesperación. La había visto en los ojos de su abuela cada vez que contaba las pocas monedas que tenían para la comida. La había sentido en su propio estómago cuando se iba a dormir con hambre. Pero esto era diferente. Esto era peligroso. «Por favor, no entres», susurró Mateo, aunque sabía que Julián no podía escucharlo. «Por favor». Julián entró al corral con una cuerda en las manos, pero a diferencia de Pancho, se movía lentamente, hablando en voz baja. «Tranquilo, muchacho. No quiero lastimarte. Solo necesito que me dejes montarte una sola vez». Sombra observaba cada movimiento, sus músculos tensos como cuerdas de acero. Sus orejas se movían nerviosamente, captando cada sonido, cada cambio en el ambiente. «Así, tranquilo», continuaba Julián, acercándose centímetro a centímetro. «Tengo una niña, ¿sabes? Se llama Lucía. Tiene 4 años y le encantan los caballos. Siempre me pide que la lleve a ver los caballos del rancho». Por un momento pareció funcionar. Sombra no retrocedió cuando Julián se acercó lo suficiente para extender la cuerda. El animal incluso inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando confiar. Pero entonces el viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor familiar. El olor de cuero y tabaco, el olor de los hermanos Guerrero. Uno de ellos estaba en la multitud. Había venido a ver al caballo que una vez le había pertenecido. Sombra reconoció el olor instantáneamente. Sus ojos se ensancharon, las fosas nasales se dilataron, y en un segundo todos los meses de trauma regresaron como una ola destructora. Se levantó sobre sus patas traseras, relinchando con una mezcla de terror y furia que heló la sangre de todos los presentes. Julián trató de retroceder, pero no fue lo suficientemente rápido. El casco delantero de Sombra lo golpeó en el pecho, enviándolo al suelo. El caballo, completamente poseído por el pánico, comenzó a dar vueltas frenéticamente, pateando y mordiendo el aire como si estuviera luchando contra fantasmas invisibles. «¡Sáquenlo de ahí!», gritó don Miguel, pero Julián ya estaba arrastrándose hacia la puerta, su brazo izquierdo colgando en un ángulo extraño, claramente roto. Entre la multitud, Mateo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No podía soportar ver más de esto. No podía ver a más personas lastimadas. Y no podía ver a Sombra sufrir así, atrapado en un infierno de recuerdos que nunca lo dejaban en paz. «Tengo que hacer algo», murmuró. «Tengo que detener esto». Pero cuando dio un paso adelante, una mano firme lo detuvo. Era su abuela Soledad, que había llegado sin que él se diera cuenta. «No, mijito», dijo ella suavemente pero con firmeza. «Ese no es tu lugar, eres solo un niño». «Pero abuela», comenzó Mateo. «No», repitió ella, apretando su agarre. «Ya perdimos suficiente en esta familia. No te perderé a ti también». Mateo miró hacia el corral, donde Sombra finalmente se había calmado, temblando en una esquina, los ojos aún salvajes. Y en ese momento, el niño y el caballo compartieron una mirada que decía: «Yo te entiendo, yo sé tu dolor». La tarde avanzaba y el sol comenzaba su descenso lento hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Don Miguel había suspendido los intentos después de la lesión de Julián, quien ahora estaba en camino al hospital de la ciudad con su brazo izquierdo completamente fracturado. El doctor Vargas había sido claro: si el golpe hubiera sido unos centímetros más arriba, habría impactado directamente en su corazón.
La multitud comenzaba a dispersarse, algunos murmurando que don Miguel estaba loco por mantener vivo a ese animal, otros simplemente moviendo la cabeza con tristeza. Pero había un grupo que se quedaba, los más desesperados, aquellos para quienes 20,000 pesos significaban la diferencia entre la supervivencia y la ruina. Mateo se sentó bajo un mezquite cerca del corral, su abuela junto a él. Soledad sacó de su bolsa 2 tacos de frijoles envueltos en papel periódico y le entregó uno a su nieto. «Come, mijito», le dijo suavemente. «Ya casi es hora de irnos». Pero Mateo no tocó la comida. Sus ojos estaban fijos en Sombra, quien permanecía en la esquina más alejada del corral, su cuerpo aún temblando ocasionalmente. El niño sabía exactamente qué estaba pasando por la mente del animal. Los recuerdos, las pesadillas, el dolor que nunca desaparecía completamente. «Abuela», dijo Mateo finalmente, su voz apenas un susurro. «Yo puedo ayudarlo». Soledad dejó de masticar y miró a su nieto con una mezcla de amor y miedo. A sus 65 años había visto demasiado dolor, demasiada pérdida. Su hija, la madre de Mateo, había muerto de una enfermedad que podrían haber curado si hubieran tenido dinero para el hospital. Su yerno había desaparecido en el norte, probablemente muerto en el desierto como tantos otros. No podía perder también a Mateo. «No digas tonterías», respondió ella, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. «Ese caballo es peligroso. Ya viste lo que le hizo a esos hombres grandes y fuertes». «Pero ellos no lo conocen», insistió Mateo, girándose para mirar a su abuela. Sus ojos cafés, tan parecidos a los de su madre, brillaban con lágrimas. «Yo sí. He estado visitándolo todos los días durante 6 meses. Me conoce, abuela. Confía en mí». Soledad se quedó sin palabras. ¿Qué dijiste? Mateo bajó la mirada, sabiendo que había revelado su secreto. «Todos los días cuando salgo, no voy a buscar leña. Vengo aquí. Le traigo agua y comida. Le hablo. Él es mi amigo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Soledad. No sabía si sentirse orgullosa de la compasión de su nieto o aterrorizada por el peligro en el que se había puesto todos esos meses. «Mateo», comenzó, tomando su rostro entre sus manos callosas. «Mijito, sé que tienes buen corazón, igual que tu madre, pero ese caballo, no importa cuánto lo hayas visitado, es impredecible. Ya mató a un hombre y lastimó a muchos otros. Pero esos hombres lo trataron mal», argumentó Mateo, las lágrimas ahora fluyendo libremente. «Lo atacaron, lo asustaron. Yo nunca he hecho eso. Yo solo le hablo, le canto las canciones que mamá me cantaba. Él se calma cuando estoy ahí». Cerca de ellos, sin que ninguno de los dos lo notara, don Miguel había escuchado parte de la conversación. Se acercó lentamente, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Disculpen que interrumpa», dijo con voz suave. Soledad se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas. Don Miguel era el hombre más respetado del pueblo y ella siempre había mantenido una distancia respetuosa con él. «Don Miguel», saludó ella con una pequeña reverencia. «Doña Soledad», respondió él antes de volverse hacia Mateo. «¿Es verdad lo que dijiste, muchacho? ¿Has estado visitando a Sombra Negra?» Mateo asintió lentamente, esperando ser regañado, pero don Miguel simplemente se agachó para quedar a la altura del niño. «Cuéntame», dijo el anciano ranchero. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo te acercas a él?» Mateo tragó saliva. Yo solo le hablo. Le digo que está a salvo, que nadie lo va a lastimar. A veces le canto y siempre le traigo agua y tortillas. Al principio tenía miedo, pero después empezó a acercarse, me dejó tocarlo, me dejó abrazarlo». Don Miguel cerró los ojos, sintiendo que algo se quebraba dentro de su pecho. Este niño
Este pequeño niño pobre, que apenas tenía suficiente para comer, había logrado lo que él con todos sus recursos y experiencia no había podido. Había mostrado compasión donde otros mostraron fuerza. Había ofrecido paciencia donde otros ofrecieron dominación. Don Miguel, la voz de Soledad tembló. Por favor, no deje que mi nieto haga ninguna tontería. Es todo lo que tengo en este mundo. El ranchero se puso de pie lentamente, mirando hacia el corral donde Sombra permanecía vigilante. Luego miró a Mateo, vio la determinación en esos ojos jóvenes y vio también algo más. La misma mirada que Santiago tenía, la certeza absoluta de que podía lograr lo imposible. «Doña Soledad», dijo don Miguel finalmente, «no voy a pedirle permiso porque sé que no me lo dará. Pero sí le voy a decir esto. Si su nieto realmente ha estado visitando a ese caballo durante meses, entonces él sabe algo que el resto de nosotros no. Tal vez sea la única oportunidad que tiene Sombra de salvarse». «¿Salvarse?», preguntó Soledad con amargura. «Ese animal tiene 3 muertes en su conciencia. ¿Cómo se salva de eso?» «2 muertes», corrigió don Miguel tristemente. «Santiago fue el tercero. Antes de él hubo 2 más. Pero ninguna de esas muertes fue culpa del caballo, doña Soledad. Fue culpa nuestra por no entender su dolor, por no tratarlo con la compasión que merecía». Ramiro se acercó al grupo, interrumpiendo la conversación. «Patrón, ya son casi las 6. ¿Cerramos el rancho por hoy?» Don Miguel miró el cielo, luego a Mateo y finalmente a Soledad. «No», dijo, «aún hay luz, todavía hay tiempo para un intento más». El corazón de Mateo comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. ¿Era su oportunidad? ¿Finalmente podría demostrar que el amor era más fuerte que el miedo? «Pero don Miguel», comenzó Ramiro. «Un intento más», repitió el anciano ranchero, su voz firme pero cansada. «Y esta vez será diferente». La noticia de que habría un último intento se propagó rápidamente entre los que quedaban en el rancho. Algunos que ya se habían ido comenzaron a regresar, la curiosidad siendo más fuerte que el cansancio. María Guadalupe volvió con su comadre Rosa Elena, ambas con sus rosarios en las manos. El padre Sebastián, que había estado atendiendo una confesión en la iglesia, llegó corriendo al enterarse. «Miguel», llamó el sacerdote, su sotana levantando polvo mientras caminaba apresuradamente hacia don Miguel. «Escuché que vas a permitir otro intento. Por favor, recapacita. Ya es suficiente sangre derramada». Don Miguel no respondió inmediatamente. Miraba a Mateo, quien permanecía junto a su abuela, sus pequeñas manos apretadas en puños. El niño temblaba, pero no de miedo. Era anticipación mezclada con determinación. «Padre», dijo don Miguel finalmente, «¿usted cree en los milagros?» Sebastián parpadeó, confundido por la pregunta. «Por supuesto, soy sacerdote». «Entonces, permítame mostrarle uno», respondió el ranchero. Se volvió hacia la multitud congregada y alzó la voz. «El último intento de hoy no será de un vaquero experimentado, no será de alguien fuerte o con años de experiencia domando caballos». Un murmullo de confusión recorrió a los presentes. Ramiro frunció el ceño. «Patrón, ¿de qué está hablando?» Don Miguel extendió su mano hacia Mateo. «Será de este joven, Mateo Rodríguez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como si una presa se hubiera roto, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. «¡Está loco!», gritó alguien. «Es solo un niño», exclamó María Guadalupe, persignándose frenéticamente. «Don Miguel, con todo respeto», intervino Ramiro, su rostro enrojecido. «Esto es una locura. Ese niño no pesa ni 40 kilos. Sombra lo matará en segundos». Pero la voz que más se escuchó fue la de Soledad. «¡No!», gritó aferrándose a su nieto. «No permitiré esto, es mi nieto, es solo un niño.
Don Miguel se acercó a ella, su rostro mostrando una compasión profunda. Doña Soledad, entiendo su miedo. Créame, lo entiendo más de lo que imagina, pero su nieto ha logrado algo que ninguno de nosotros pudo. Ha ganado la confianza de ese animal. ¿Y si está equivocado?, sollozó Soledad. ¿Y si el caballo lo lastima? ¿Y si lo mata? Entonces viviré con esa culpa el resto de mi vida, respondió don Miguel, su voz quebrándose. Igual que vivo con la culpa de Santiago. Pero doña Soledad, mire a su nieto, realmente mírelo. Soledad bajó la vista hacia Mateo. El niño tenía lágrimas en los ojos, pero su mandíbula estaba firme. En su rostro había una determinación que ella había visto antes, en los ojos de su hija cuando decidió tener a Mateo, a pesar de la pobreza, a pesar de todo. «Abuela», dijo Mateo suavemente, «sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo, pero Sombra, él no es malo, solo está herido, y yo puedo ayudarlo. Lo sé, mijito», susurró Soledad, acariciando su cabello negro. «No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que hacer esto». «No es por demostrar nada», respondió Mateo, limpiándose las lágrimas. «Es porque él me necesita, igual que yo lo necesito a él». En ese momento, un relincho suave vino del corral. Todos se giraron para ver a Sombra Negra, quien había salido de su esquina y ahora estaba cerca de la cerca, mirando directamente hacia donde estaba Mateo. Era como si el animal supiera que estaban hablando de él, como si pudiera sentir la presencia del único humano que le había mostrado bondad. El padre Sebastián se acercó a Mateo y se arrodilló frente a él. «Hijo», dijo suavemente, «¿realmente crees que puedes hacer esto?» Mateo asintió. «Sí, padre. Sombra me conoce. Cuando estoy con él, se calma. Le gusta cuando le canto la canción de cuna que mi mamá me cantaba. Le gusta cuando le cuento historias sobre mi día. Él es mi amigo». Sebastián miró a don Miguel, luego a Soledad y finalmente de vuelta a Mateo. Hizo la señal de la cruz sobre la frente del niño. «Que Dios te proteja, pequeño, y que Él guíe tus pasos». «No puedo permitir esto», dijo una voz fuerte desde atrás. Era uno de los hermanos Guerrero, el que había estado en la multitud, cuyo olor había desatado el pánico en Sombra. «Ese caballo es una bestia. Yo lo tuve. Sé lo que es capaz de hacer». Don Miguel se giró lentamente hacia el hombre, sus ojos grises convertidos en hielo. «Usted», dijo con una voz que hizo que varios en la multitud retrocedieran, «es la razón por la que ese animal es como es. Usted y su hermano lo torturaron, lo convirtieron en lo que ven ahora». Guerrero escupió en el suelo. «Nosotros solo lo entrenábamos. Si no sirvió, no es nuestra culpa». Antes de que don Miguel pudiera responder, Ramiro y otros 2 vaqueros ya estaban escoltando a Guerrero fuera del rancho. «Lárguese», ordenó Ramiro, «y no vuelva nunca». Una vez que Guerrero se fue, la tensión en el aire cambió ligeramente. Don Miguel se volvió hacia la multitud. «Quien quiera irse, que se vaya ahora. No quiero testigos que luego critiquen sin entender. Pero quien se quede, permanezca en silencio. Este niño necesita concentración y ese caballo necesita paz». Nadie se movió. Todos querían ver qué pasaría. Algunos por curiosidad, otros por preocupación genuina, y unos pocos porque en el fondo de sus corazones querían creer en un milagro. Mateo miró a su abuela una última vez. Soledad tenía el rostro surcado por lágrimas, pero lentamente, muy lentamente, asintió. «Ve con Dios, mijito», susurró, «y vuelve a mí». Don Miguel colocó su mano en el hombro del niño. «¿Estás seguro de esto, muchacho?». Mateo miró hacia el corral, donde Sombra esperaba. El caballo había dejado de temblar. Sus ojos, normalmente salvajes y llenos de miedo, ahora mostraban algo diferente. Reconocimiento, esperanza. «Estoy seguro.
respondió Mateo con una voz que sonaba mucho más fuerte de lo que esperaba. El sol continuaba su descenso, pintando el cielo de rojo y dorado. Era como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría cuando un niño de 10 años entrara al corral con el caballo que todos llamaban asesino. El chirrido de la puerta del corral resonó en el silencio absoluto que había caído sobre el rancho. Mateo dio un paso adelante, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo con cada movimiento. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo, pero no se detuvo. Don Miguel permanecía junto a la entrada, una mano en el pestillo, listo para cerrar rápidamente si algo salía mal. Ramiro estaba a su lado con una cuerda y el doctor Vargas ya tenía su maletín abierto. Pero nadie hizo un solo sonido. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Sombra Negra estaba al otro lado del corral, a unos 20 metros de distancia. Su cuerpo masivo se tensó cuando la puerta se abrió, sus músculos preparándose para atacar o huir. Pero algo era diferente esta vez. El olor que llegaba a sus fosas nasales no era de miedo agresivo o de violencia. Era familiar, era seguro. Mateo se detuvo justo dentro del corral, sin acercarse más. No llevaba cuerdas, ni reatas, ni ningún instrumento. Solo sus manos vacías y su voz suave. «Hola, Sombra», dijo simplemente, como lo había hecho cientos de veces antes en sus visitas secretas. «Soy yo. Ya sabes quién soy». Las orejas del caballo se movieron, captando el sonido de esa voz conocida. Su cabeza se levantó ligeramente y por un momento la furia en sus ojos pareció suavizarse. Entre la multitud, Soledad tenía ambas manos presionadas contra su boca, tratando de contener los sollozos que amenazaban con escapar. María Guadalupe rezaba el rosario tan rápido que las palabras se mezclaban en un murmullo continuo. El padre Sebastián había cerrado los ojos, sus labios moviéndose en oración silenciosa. «Sé que tienes miedo», continuó Mateo, dando un paso pequeño hacia adelante. «Yo también tengo miedo a veces. Tengo miedo cuando no hay comida en casa. Tengo miedo cuando mi abuela se enferma y no tenemos dinero para el doctor. Tengo miedo de quedarme solo, como tú». Sombra resopló suavemente. Una nube de vapor saliendo de sus fosas nasales en el aire que comenzaba a enfriarse con el atardecer. No se acercó, pero tampoco retrocedió. Simplemente observaba, como si estuviera evaluando si este momento era real o solo otro engaño. «Estos hombres que intentaron montarte», dijo Mateo, su voz manteniéndose calmada, aunque sus piernas temblaban, «no te conocen. No saben que cuando eras pequeño, hombres malos te lastimaron. No saben que tienes cicatrices que no se ven, pero que duelen más que las que sí se ven». Don Miguel sintió un nudo en la garganta. Este niño, este pequeño niño que apenas tenía suficiente para sobrevivir, entendía al caballo mejor que él con todos sus años de experiencia. Entendía el trauma, el miedo, el dolor de sentirse abandonado y maltratado. Mateo dio otro paso. Ahora estaba a unos 15 metros de Sombra. «Yo nunca te lastimaré», prometió. «Nunca te gritaré ni te pegaré. Solo quiero ayudarte a que todos vean lo que yo veo, que no eres malo, solo estás asustado». El caballo dio un paso vacilante hacia adelante, solo uno. Pero fue suficiente para que varias personas en la multitud contuvieran el aliento. Ramiro apretó la cuerda en sus manos, preparado para lanzarse al rescate en cualquier momento. «¿Recuerdas la canción que te canto?», preguntó Mateo suavemente. «La que mi mamá me cantaba cuando tenía pesadillas. Déjame cantártela ahora», y comenzó a cantar. Su voz era pequeña, infantil, pero llevaba una pureza que tocaba algo profundo en todos los que escuchaban. Era una canción de cuna tradicional, «Duerme, negrito», pero Mateo había cambiado algunas palabras para adaptarla a Sombra. «Duerme,
Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando, duramente trabajando, y no le pagan trabajando, y va de luto trabajando pa' el negrito chiquitito. Duerme, duerme, negrito. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de don Miguel. Recordó a su propia madre cantándole esa misma canción cuando era niño, antes de que la vida se volviera dura y complicada. Sombra dio otro paso hacia Mateo, y luego otro. El niño no se movió, simplemente continuó cantando, su voz temblando ligeramente pero sin detenerse. La distancia entre ellos se reducía metro a metro. «No tengas miedo», susurró Mateo cuando terminó la canción. «Soy tu amigo, siempre he sido tu amigo». Ahora estaban a solo 5 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que Mateo pudiera ver cada detalle del rostro de Sombra, las cicatrices pequeñas alrededor de sus ojos, donde las correas habían sido demasiado apretadas, la marca en su hocico, donde lo habían golpeado con cadenas. «Lo siento», dijo Mateo, su voz quebrándose con emoción genuina. «Siento mucho lo que te hicieron. Ojalá hubiera estado allí para protegerte, pero estoy aquí ahora, y nunca dejaré que nadie te lastime otra vez». Sombra bajó su cabeza, acercándola al nivel de Mateo. El niño extendió lentamente su mano, dándole al caballo todo el tiempo del mundo para decidir. No hubo prisa, no hubo movimientos bruscos, solo paciencia infinita y amor incondicional. Y entonces sucedió. Sombra Negra, el caballo que había matado a 3 hombres, que había aterrorizado a todos en San Rafael de la Frontera, suavemente presionó su hocico contra la palma abierta de Mateo. El contacto fue tan delicado que parecía que el animal tenía miedo de lastimar al niño. Un sollozo colectivo escapó de la multitud. Soledad cayó de rodillas, sus manos juntas en agradecimiento. María Guadalupe dejó caer su rosario, lágrimas rodando por su rostro. Incluso Ramiro, el capataz curtido que había visto de todo en sus 50 años, tuvo que limpiarse los ojos. Mateo acarició suavemente el hocico de Sombra, sus dedos pequeños trazando las cicatrices con infinita ternura. «Buen chico», susurró. «Eres un buen chico. Siempre lo has sido». El caballo cerró los ojos, algo que ninguno de los presentes lo había visto hacer antes. Era un gesto de confianza absoluta, de rendición completa. No era la rendición de un animal vencido, sino la de un alma herida que finalmente había encontrado paz. «¿Puedo subir?», preguntó Mateo suavemente. «¿Me dejas montarte? No te lastimaré, te lo prometo». Sombra Negra abrió los ojos lentamente cuando escuchó la pregunta de Mateo. Por un momento que pareció una eternidad, el caballo simplemente miró al niño, como si estuviera considerando cuidadosamente la respuesta. Luego, en un movimiento que dejó a todos sin aliento, el animal bajó su cuerpo ligeramente, doblando las patas delanteras en una posición que claramente era una invitación. «Dios mío», susurró el padre Sebastián haciendo la señal de la cruz. «Es un milagro, un verdadero milagro». Mateo sonrió, una sonrisa tan pura y llena de alegría que iluminó su rostro como el sol. «Gracias, amigo», le dijo a Sombra. «Sabía que podía confiar en ti». El niño colocó su mano en el lomo del caballo, sintiendo el calor de su cuerpo, el pulso de su corazón latiendo debajo de los músculos poderosos. No había silla de montar, no había riendas, no había nada que lo ayudara a subir. Solo confianza pura y el amor que habían construido durante 6 meses de visitas secretas. Con un movimiento ágil que sorprendió a todos, Mateo se impulsó y subió al lomo de Sombra. El caballo se tensó momentáneamente, un reflejo instintivo del trauma pasado, pero la mano suave de Mateo en su cuello lo calmó inmediatamente. «Tranquilo», murmuró el niño, inclinándose para susurrar directamente en la oreja del animal. «Estoy aquí. No voy a lastimarte. Nunca». Lentamente,
Sombra Negra se incorporó hasta quedar completamente de pie. Mateo en su lomo parecía tan pequeño, tan frágil, como una hoja sobre el mar. Pero había algo en la imagen que trascendía el tamaño físico. Había dignidad, había gracia, había una conexión que iba más allá de lo que las palabras podían describir. Don Miguel sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse en la cerca para no caer. Lágrimas rodaban libremente por su rostro curtido, acumulándose en las arrugas profundas que décadas de sol y trabajo duro habían tallado. Santiago susurró para sí mismo: ¿estás viendo esto, muchacho? ¿Estás viendo lo que el amor puede hacer? Ramiro, el capataz que nunca mostraba emociones, tenía la mandíbula apretada en un esfuerzo por no llorar. Su mano ya no agarraba la cuerda de rescate. La había dejado caer sin darse cuenta, completamente cautivado por lo que estaba presenciando. Mateo presionó suavemente sus talones contra los flancos de Sombra, no con fuerza, sino con la suavidad de una caricia. El caballo respondió inmediatamente, comenzando a caminar en un círculo lento alrededor del corral. No había violencia en sus movimientos, no había resistencia, solo obediencia nacida del respeto mutuo. «Mira, Sombra», dijo Mateo con voz alegre, señalando hacia la multitud. «Toda esta gente vino a verte, vino a ver lo hermoso y noble que eres. Ya no te tienen miedo, ahora ven la verdad». Y era cierto. En los rostros de todos los presentes, el miedo había sido reemplazado por asombro. María Guadalupe tenía las manos sobre su corazón, sonriendo a través de las lágrimas. Rosa Elena abrazaba a su comadre, ambas llorando lágrimas de alegría. Incluso los vaqueros más duros, aquellos que habían visto morir a sus compañeros, ahora observaban con una mezcla de respeto y admiración. Soledad, la abuela de Mateo, permanecía de rodillas en el polvo, sus manos juntas en oración continua. «Gracias, Virgencita», murmuraba una y otra vez. «Gracias por proteger a mi nieto. Gracias por este milagro». Mateo guió a Sombra en varios círculos más, cada uno más confiado que el anterior. El caballo respondía al más mínimo toque, a la más leve presión. Era como si pudiera leer la mente del niño, anticipando cada movimiento antes de que sucediera. «¿Quieres correr?», preguntó Mateo suavemente. «¿Quieres mostrarles lo rápido y fuerte que eres?». Sombra resopló, una respuesta afirmativa que no necesitaba traducción. Mateo se aferró a su crin negra, no por miedo, sino por seguridad, y el caballo comenzó a acelerar. Primero un trote, luego un galope suave, y finalmente un galope completo que levantó nubes de polvo dorado bajo la luz del atardecer. La imagen era algo sacado de un sueño o de una leyenda antigua. El niño pequeño y el caballo poderoso, moviéndose como una sola entidad, en perfecta armonía. El sol poniente bañaba la escena en tonos de oro y rojo, creando un halo alrededor de ellos que parecía casi divino. «Nunca había visto nada igual», dijo el doctor Vargas, limpiándose los lentes que se habían empañado con sus lágrimas. «En todos mis años, nunca, porque nunca has visto amor verdadero en acción», completó el padre Sebastián. «Esto es lo que sucede cuando un corazón puro se encuentra con un alma herida. Ocurre la sanación». Don Miguel finalmente encontró la fuerza para moverse. Abrió la puerta del corral lentamente, esperando que Mateo y Sombra completaran otra vuelta. Cuando lo hicieron, el caballo se detuvo frente al anciano ranchero sin que Mateo tuviera que indicárselo. Era como si Sombra también entendiera que este momento era importante. «Baja, muchacho», dijo don Miguel con voz temblorosa. Mateo deslizó del lomo de Sombra con la misma agilidad con la que había subido. El caballo inmediatamente bajó su cabeza para frotarla contra el hombro del niño, un gesto de afecto que hizo que la multitud contuviera el aliento nuevamente. Don Miguel se arrodilló frente a Mateo, colocándose a la altura del niño. Las lágrimas aún rodaban por su rostro cuando sacó su cartera del bolsillo trasero de su pantalón.
Con manos temblorosas, contó 20 billetes de 1000 pesos y los extendió hacia el niño. «Estos son tuyos», dijo. «Los ganaste justamente. Hiciste lo que nadie más pudo hacer». Mateo miró el dinero, una cantidad que representaba más de lo que él y su abuela verían en 5 años de trabajo duro. Pero en lugar de tomarlo inmediatamente, miró hacia Sombra, quien lo observaba con esos ojos oscuros que ya no mostraban miedo, solo paz. «Don Miguel», dijo el niño lentamente, «¿puedo pedirle algo antes de tomar el dinero?» El ranchero parpadeó, sorprendido. «Lo que quieras, muchacho. Lo que sea». Mateo respiró profundo antes de hablar. «Quiero que Sombra sea mío. No quiero el dinero si no puedo quedármelo a él. No puedo dejarlo aquí sabiendo que alguien más podría intentar domarlo con violencia otra vez. Él me necesita y yo lo necesito a él». El silencio que siguió fue absoluto. 20,000 pesos era una fortuna, especialmente para un niño en la situación de Mateo. Pero el niño estaba dispuesto a renunciar a todo ese dinero por un caballo. No por orgullo, no por probar algo, sino por amor genuino. Don Miguel sintió que su corazón se quebraba y se reparaba al mismo tiempo. Don Miguel permaneció arrodillado frente a Mateo, los 20,000 pesos aún extendidos en su mano temblorosa. El silencio en el rancho era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los mezquites y el respirar suave de Sombra Negra detrás del niño. «Mateo», comenzó el anciano ranchero, su voz quebrada por la emoción. «¿Entiendes lo que estás diciendo? Este dinero podría cambiar tu vida y la de tu abuela. Podrían tener comida, ropa nueva, hasta una casa mejor». «Lo sé, don Miguel», interrumpió Mateo suavemente, sus ojos cafés brillando con lágrimas no derramadas. «Pero el dinero se acaba. Sombra es para siempre. Él ya perdió todo una vez. No puedo dejar que vuelva a sentirse abandonado». Soledad se había levantado del polvo y ahora se acercaba lentamente al corral. Su rostro mostraba un conflicto interno devastador. Como abuela, sabía lo mucho que ese dinero significaría para ellos. Pero como mujer que había visto el amor en su forma más pura, entendía exactamente por qué su nieto hacía esta elección imposible. «Mijito», dijo ella, su voz temblando, «ese dinero nos daría lo que nunca hemos tenido. Podríamos pagar tus estudios, comprar medicinas cuando me enfermo». «Pero no podemos comprar lo que Sombra y yo tenemos, abuela», respondió Mateo, girándose para mirarla. «Él es mi amigo, el único amigo que me entiende de verdad. ¿Cómo puedo ponerle precio a eso?» Don Miguel sintió un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Este niño, este pequeño niño que no tenía nada, estaba enseñándole una lección que él había olvidado en sus 72 años de vida. Había cosas que el dinero no podía comprar. Había valores que trascendían la riqueza material. «Ramiro», llamó don Miguel sin apartar la vista de Mateo. El capataz se acercó rápidamente. «Trae los papeles de propiedad de Sombra Negra y trae también mi chequera». La multitud comenzó a murmurar confundida. ¿Qué estaba planeando el viejo ranchero? Don Miguel se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando por el esfuerzo. Colocó su mano callosa en el hombro de Mateo. «Muchacho», dijo, «no puedo dejar que un niño de 10 años renuncie a una fortuna por hacer lo correcto, pero tampoco puedo separarlos a ti y a Sombra después de lo que acabo de presenciar». Ramiro regresó con una carpeta de documentos y la chequera de don Miguel. El ranchero tomó ambas cosas y se las pasó a Mateo. «Los papeles de propiedad de Sombra Negra están aquí», explicó don Miguel, señalando el documento principal. «Ahora son tuyos. El caballo es legalmente tuyo, Mateo Rodríguez». El niño abrió los ojos enormemente, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? ¿De verdad?», confirmó don Miguel con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Pero eso no es todo». Abrió la chequera y comenzó a escribir.
porque hiciste algo que ningún otro hombre en este pueblo pudo hacer. Domaste al caballo con amor, con paciencia, con compasión. Y eso, muchacho, vale mucho más que 20,000 pesos. Extendió el cheque hacia Mateo. Era por 30,000 pesos. Don Miguel, yo no puedo. Comenzó Mateo, pero el anciano lo detuvo. Sí puedes, y sí lo harás, insistió el ranchero. Pero hay condiciones. Se volvió hacia Soledad. Doña Soledad, con su permiso, me gustaría ofrecerle un trabajo aquí en el rancho. Necesito a alguien que se encargue de la cocina y de la casa. María ya está muy mayor y necesita ayuda. Soledad se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Don Miguel, yo no sé qué decir. Y tú, Mateo, continuó don Miguel, te doy permiso para mantener a Sombra aquí en el rancho. Tenemos tierra suficiente, comida para todos los caballos, y tú podrás visitarlo todos los días después de la escuela. Cuando seas mayor, si quieres llevártelo será tu decisión, pero por ahora ambos tendrán un hogar aquí. Las lágrimas que Mateo había estado conteniendo finalmente cayeron. Se lanzó hacia don Miguel, abrazándolo con todas sus fuerzas. El anciano le devolvió el abrazo, sintiendo como si una herida antigua en su corazón finalmente comenzara a sanar. «Gracias», sollozó Mateo contra el pecho del ranchero. «Gracias, gracias, gracias». Detrás de ellos, Sombra Negra se acercó y gentilmente empujó su hocico contra la espalda de Mateo, como si él también quisiera ser parte del abrazo. La imagen de los tres, el anciano, el niño y el caballo, fundidos en un momento de pura conexión humana y animal, hizo que no hubiera un solo ojo seco entre los espectadores. El padre Sebastián se acercó, haciendo la señal de la cruz sobre los tres. «Que Dios bendiga esta unión», dijo solemnemente. «Que bendiga este milagro que hemos presenciado hoy». María Guadalupe y Rosa Elena corrieron hacia Soledad, abrazándola y felicitándola. Los vaqueros comenzaron a aplaudir, primero lentamente, luego con más fuerza, hasta que todo el rancho retumbaba con el sonido de manos golpeando juntas en celebración. «¡Viva Mateo!», gritó alguien. «¡Viva Sombra Negra!», respondió otro. «¡Viva Don Miguel!», se sumó un tercero. Ramiro se acercó a su patrón con una sonrisa que rara vez mostraba. «Hizo lo correcto, patrón», dijo simplemente. «Santiago estaría orgulloso». Don Miguel asintió, mirando hacia el cielo que ahora brillaba con los primeros destellos de las estrellas. «Lo sé, viejo amigo, lo sé». Esa noche, mientras la celebración continuaba en el rancho con comida y música improvisada, Mateo se quedó un momento a solas con Sombra en el corral. Acarició el cuello del caballo, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando el ritmo constante de su corazón. «Lo logramos», susurró. «Les mostramos a todos que el amor siempre gana, siempre». Sombra bajó su cabeza para descansar contra el hombro del niño, y en ese momento perfecto, bajo un cielo estrellado en San Rafael de la Frontera, dos almas rotas finalmente encontraron su hogar. 3 meses habían pasado desde aquel atardecer que cambió todo en San Rafael de la Frontera. El otoño había llegado con sus vientos frescos y sus noches estrelladas, y con él una transformación que nadie habría imaginado posible. Mateo ahora llegaba al rancho todos los días después de la escuela, no por los caminos polvorientos y secretos como antes, sino por la entrada principal, donde don Miguel lo recibía con una sonrisa y Sombra esperaba impaciente junto a la cerca. El niño había crecido, no tanto en estatura como en confianza. Ya no era el muchacho tímido que se escondía entre la multitud. Ahora caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que había logrado lo imposible. La casita de adobe donde él y su abuela habían vivido en pobreza ahora estaba vacía. Soledad había aceptado el trabajo en el rancho y don Miguel les había dado una habitación cómoda en la casa grande. Por primera vez en su vida, Mateo dormía en una cama de verdad,
con sábanas limpias y una cobija gruesa. Por primera vez, su abuela no se preocupaba cada noche por cómo conseguirían comida para el día siguiente. Pero más que el cambio material, era el cambio espiritual lo que realmente importaba. Sombra Negra ya no era visto como un asesino salvaje. Se había convertido en una leyenda viviente, el símbolo de que el amor y la paciencia podían transformar incluso al corazón más herido. Una tarde de noviembre, cuando el sol pintaba el cielo de colores dorados y rojos, una camioneta destartalada se detuvo frente al rancho. De ella bajó un hombre en sus 40, con ropas gastadas y un rostro marcado por el sufrimiento. Llevaba de la mano a un niño de unos 7 años que cojeaba notablemente. «¿Don Miguel?», preguntó el hombre con voz tímida cuando Ramiro salió a recibirlo. El capataz llamó al patrón, quien salió de su oficina con papeles en la mano. «¿En qué puedo ayudarle?». «Mi nombre es Roberto Fuentes», dijo el hombre quitándose su sombrero raído. «Vengo de Torreón. Escuché sobre el niño que domó al caballo salvaje con amor, sobre el milagro que sucedió aquí». Don Miguel asintió, señalando hacia el corral donde Mateo estaba cepillando a Sombra mientras le contaba sobre su día en la escuela. El caballo escuchaba atentamente, su cabeza inclinada hacia el niño como si entendiera cada palabra. «Ese es Mateo», dijo don Miguel con orgullo evidente en su voz. «Mi hijo, Diego», continuó Roberto, colocando su mano en el hombro del niño que lo acompañaba. «Tuvo un accidente hace 6 meses. Un carro lo atropelló. Los doctores salvaron su vida, pero su pierna ya no puede caminar bien. Y peor que eso, tiene miedo de todo ahora. Miedo de salir, miedo de otros niños, miedo de vivir». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del hombre. «Pensé que si mi hijo pudiera ver lo que ese niño hizo con ese caballo, si pudiera ver que el miedo puede ser vencido, tal vez recuperaría su espíritu». Don Miguel miró al pequeño Diego, quien mantenía la cabeza baja, aferrándose a la pierna de su padre. El anciano reconoció esa mirada. Era la misma que Sombra había tenido cuando llegó al rancho. Miedo, dolor y una desesperada necesidad de confiar otra vez. «¡Mateo!», llamó don Miguel. El niño levantó la vista y caminó hacia ellos, Sombra siguiéndolo como una sombra gigante y protectora. Cuando Diego vio al caballo acercarse, intentó esconderse detrás de su padre, su cuerpo temblando. Pero Mateo se arrodilló frente a él, poniéndose a su nivel. «Hola», dijo suavemente. «Me llamo Mateo, y este es mi mejor amigo, Sombra». «Es muy grande», susurró Diego, sus ojos enormes de miedo. «Lo sé», respondió Mateo con una sonrisa comprensiva. «Yo también tuve miedo la primera vez, pero ¿sabes qué? Sombra también tenía miedo. Hombres malos lo lastimaron cuando era pequeño. Le pegaban, lo asustaban. Pensaba que todos los humanos eran malos». Diego levantó la vista, interés parpadeando en sus ojos. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó Mateo. «Pero aprendió algo importante. Aprendió que no todos son malos, que algunos quieren ayudar, y tú también puedes aprender eso». Durante las siguientes 2 horas, Mateo trabajó con Diego exactamente como había trabajado con Sombra, con paciencia infinita, con palabras suaves, sin prisa. Primero lo llevó a acariciar el hocico suave de Sombra. Luego le mostró cómo cepillar su crin negra. Y finalmente, con la ayuda de su padre y don Miguel, lo subió al lomo del caballo. La transformación fue instantánea. Diego, quien había entrado al rancho escondiéndose y temblando, ahora estaba sentado en Sombra con una sonrisa tan grande que iluminaba su rostro completo. Mateo caminaba junto al caballo, guiándolo suavemente alrededor del corral, cantándole la misma canción que le había cantado esa tarde memorable. «¡Mira, papá!», gritó Diego. «Estoy montando un caballo. ¡Ya no tengo miedo!».
Roberto Fuentes cayó de rodillas, sollozando de alivio y gratitud. Gracias, repetía una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. No fue la única familia que visitó el rancho ese otoño. La historia de Mateo y Sombra se había extendido por toda la región. Venían niños con pesadillas, adultos con traumas, personas que habían perdido la fe en la bondad humana. Y cada uno encontraba sanación en la presencia del niño y el caballo, que habían probado que el amor era más fuerte que cualquier herida. Una tarde, mientras el sol se ponía y Mateo le daba de comer zanahorias a Sombra, don Miguel se sentó junto a él en la cerca del corral. «¿Sabes, muchacho?», dijo el anciano, «cuando traje a Sombra aquí, pensé que le estaba dando una segunda oportunidad a él. No me di cuenta de que él también me la estaba dando a mí». Mateo miró a don Miguel con curiosidad. «¿Qué quiere decir?». «Después de que Santiago murió», explicó don Miguel, su voz gruesa con emoción, «perdí mi fe en mí mismo, en mis decisiones, en todo. Pero tú me recordaste que siempre hay esperanza, que los errores del pasado no tienen que definir nuestro futuro, que la redención es posible para todos». Mateo sonrió y tomó la mano callosa del anciano. «Sombra me enseñó lo mismo, que no importa qué tan herido estés, siempre puedes volver a confiar, siempre puedes volver a amar». Un año completo había pasado desde aquel atardecer que cambió San Rafael de la Frontera para siempre. Era agosto nuevamente, y el calor implacable del verano mexicano cubría el pueblo como una cobija pesada. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente al de aquel día fatídico cuando todos se reunieron para ver si alguien podría domar al caballo asesino. El rancho de don Miguel se había transformado en algo que nadie habría imaginado. Con el dinero que el anciano había invertido y con la ayuda de donaciones de toda la región, ahora operaba como un centro de terapia ecuestre para niños y adultos con traumas. Rancho Esperanza lo habían nombrado, y el nombre no podía ser más apropiado. Mateo, ahora de 11 años, se había convertido en el alma del proyecto. Trabajaba con cada visitante, aplicando las lecciones que Sombra le había enseñado. Paciencia, amor incondicional y la creencia absoluta de que todos merecían una segunda oportunidad. Su historia había sido cubierta por periódicos de todo México, e incluso una cadena de televisión nacional había venido a hacer un documental sobre el niño y el caballo que habían probado que el amor podía vencer cualquier barrera. Pero para Mateo, la fama no importaba. Lo que importaba era el momento cada tarde cuando se quedaba a solas con Sombra, cuando podían simplemente ser amigos sin cámaras, sin observadores, sin expectativas, solo un niño y su caballo. Era una de esas tardes cuando Soledad se acercó al corral con lágrimas en los ojos. En su mano sostenía una carta. «Mijito», llamó suavemente. Mateo levantó la vista de donde estaba trenzando la crin de Sombra. Inmediatamente notó las lágrimas de su abuela y corrió hacia ella. «¿Qué pasó, abuela? ¿Estás bien?». Soledad asintió, pero las lágrimas seguían cayendo. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no podía contenerse. «Es de la Universidad Nacional. Leyeron sobre ti en los periódicos. Quieren darte una beca completa cuando termines la primaria y la secundaria. Dijeron que alguien con tu corazón y tu sabiduría debería estudiar veterinaria o psicología. Quieren que ayudes a más animales y personas como has ayudado aquí». Mateo se quedó sin palabras. Una beca universitaria. La oportunidad de estudiar, de convertirse en algo más, era algo que nunca se había atrevido a soñar. «Pero eso significa…», comenzó, mirando hacia Sombra con preocupación. «Significa que cumplirás tu destino», interrumpió una voz conocida. Don Miguel se acercaba apoyado en su bastón.
A sus 73 años se movía más lentamente, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Y Sombra estará aquí esperándote cuando regreses en vacaciones. Este será siempre su hogar, y el tuyo también. Esa tarde, don Miguel organizó una celebración improvisada. Invitó a todos los que habían sido parte de la historia. María Guadalupe y Rosa Elena trajeron tamales y atole. El padre Sebastián vino con su bendición. Ramiro y los otros vaqueros prepararon carne asada. Incluso Roberto Fuentes y su hijo Diego viajaron desde Torreón para unirse a la fiesta. Diego, quien ahora caminaba con solo una leve cojera y cuya sonrisa nunca desaparecía, corrió hacia Mateo en cuanto llegó. «Mateo, tengo que contarte. Me inscribieron en un club de equitación en Torreón. Voy a tener mi propio caballo». La alegría en el rostro del niño era la mejor evidencia de la transformación que el amor podía lograr. Diego no era el único. Había docenas de cartas y fotografías en la oficina de don Miguel, enviadas por familias de toda la región, contando historias de sanación, de esperanza recuperada, de vidas transformadas. Mientras la celebración continuaba, Mateo se escabulló silenciosamente al corral donde Sombra esperaba. El caballo levantó la cabeza inmediatamente cuando sintió su presencia, relinchando suavemente en saludo. «Tenemos que hablar, amigo», dijo Mateo, acariciando el hocico suave de Sombra. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Van a darme la oportunidad de estudiar, de convertirme en veterinario para poder ayudar a más animales como tú. Pero eso significa que no podré verte todos los días durante mucho tiempo». Sombra presionó su cabeza contra el pecho del niño como si entendiera cada palabra. Y tal vez lo hacía. Después de todo, habían compartido algo que iba más allá del lenguaje humano. «Pero nunca te olvidaré», continuó Mateo, abrazando el cuello del caballo. «Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me enseñaste que ser pequeño no significa ser débil, que tener miedo no significa ser cobarde, que las cicatrices solo muestran que sobrevivimos». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores dorados y rojos de aquel atardecer memorable un año atrás. Don Miguel observaba desde la casa, con Soledad a su lado. «Hiciste algo maravilloso, Miguel», dijo ella suavemente. «Le diste a mi nieto más que dinero o un hogar. Le diste la oportunidad de cambiar el mundo». «No», respondió don Miguel, limpiándose una lágrima. «Tu nieto ya tenía ese don. Yo solo le di la oportunidad de compartirlo con todos nosotros. Él me enseñó que los 20,000 pesos que ofrecí no eran nada comparado con el valor del amor verdadero». En el corral, Mateo había comenzado a cantar la canción de cuna que su madre le cantaba, la misma que le había cantado a Sombra aquella primera vez. Su voz, un poco más profunda ahora, pero aún llena de la misma ternura, flotaba en el aire del atardecer. «Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo». Y mientras cantaba, mientras el sol se ponía sobre San Rafael de la Frontera, todos los que estaban presentes sintieron algo especial en el aire. No era solo el final de una historia sobre un niño y un caballo. Era el comienzo de un legado que tocaría miles de vidas en los años venideros. Porque al final, lo que Mateo y Sombra habían probado era simple pero profundamente poderoso, que el amor verdadero no conoce barreras de tamaño, edad o circunstancia, que la compasión puede domar lo que la fuerza nunca podrá, y que a veces los milagros más grandes vienen en los paquetes más pequeños. El verdadero tesoro nunca fueron los 20,000 pesos. Fue la lección que un niño humilde le enseñó a todo un pueblo, que el corazón más rico es aquel que da sin esperar nada a cambio. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de los comentarios para tener el gusto de leerte.
Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.